Amigas y amigos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, seguimos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y pues bueno, vamos a arrancar con el conversatorio Estándares de Prueba y Debido Proceso. Y para esta actividad pues voy a ceder el uso de la voz a la doctora Gabriela Rubalcaba García, quien fungirá como moderadora y además es directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Jessy. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida al conversatorio Estándares de Prueba y Debido Proceso en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, pues para mí es un gran gusto moderar este conversatorio porque tenemos el honor de tener a dos grandes académicos que aparte de todo lo que representan ellos en el mundo, pues tengo la dicha de contar con su amistad desde hace algunos años. Entonces, de verdad estoy muy, muy contenta de recibirlos a mis queridos amigos y les voy a presentar a nuestros queridos ponentes del conversatorio. Tenemos a la doctora María del Carmen Vázquez Rojas, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona, España. Muchísimas gracias, querida Carmen, bienvenida. También contamos con la presencia del doctor Jordi Ferrer Beltrán, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona, España. Bienvenido, querido Jordi. Agradezco a todas las personas que nos acompañan aquí en el stand de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y también a todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Bueno, pues justo como les comentaba, me da mucha emoción moderar este conversatorio de dos grandes amigos y además dos grandes académicos con un tema que ellos pues son los especialistas y los indicados para hablar de este tema, estándares de prueba y debido proceso. Voy a cederle el uso de la voz en primer lugar a mi querida amiga Carmen Vázquez Rojas para que inicie este conversatorio. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer participar en esta edición de la FIL y, por supuesto, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fundamentalmente pues con su escuela de formación. Efectivamente, el tema que nos trae esta tarde pues son los estándares de prueba y el debido proceso. El debido proceso es una garantía fundamental de nuestros sistemas jurídicos que ha tenido un desarrollo muy amplio, sobre todo a nivel jurisprudencial. Incluso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido desarrollando esta garantía con facetas muy distintas de este derecho. Podemos decir que se trata de una garantía multifacética. Una de las últimas facetas que se ha desarrollado es precisamente el tema de la valoración racional de la prueba. Es decir, que los elementos de juicio que se presentan en un proceso judicial deben ser valorados racionalmente por las personas juzgadoras para respetar el debido proceso al que tienen derecho todos los ciudadanos y las ciudadanas. Y por supuesto, la gran pregunta sería entonces, ¿en qué consistiría la valoración racional de la prueba? Y ahí nuestra cultura jurídica ha crecido mucho también en estos últimos años. Desafortunadamente venimos de una tradición jurídica en donde se le había prestado muy poca atención a la prueba, tan poca atención que en general se había considerado una actividad ampliamente subjetiva por parte del juez. Es decir, cada una de las personas juzgadoras valoraba según el propio sistema jurídico a partir de su conciencia, es decir, a partir de su absoluta subjetividad. Luego, algunos sistemas jurídicos, por ejemplo, el propio sistema español, empezó a hablar ya no de la valoración en conciencia de los jueces, sino de la sana crítica. Pero la sana crítica terminó siendo también un ámbito, un aspecto sumamente subjetivo porque, por ejemplo, se incorporaron las máximas de la experiencia y se empezaron a interpretar como la experiencia de cada una de las personas juzgadoras.
Entonces, tampoco en ese sistema de la llamada sana crítica escapábamos de esa subjetividad de los jueces. El gran problema era que, o sigue siendo desafortunadamente aún, todos los derechos de las personas cuando van a un proceso judicial, pues a final de cuentas terminarían dependiendo de la subjetividad de cada uno de los jueces cuando se trata de los hechos, cuando se trata de determinar qué fue lo que sucedió, cuáles son los hechos que se declaran probados. De ahí que en los últimos años se ha incentivado mucho la discusión, el debate en nuestros sistemas jurídicos para cambiar o girar de sistemas jurídicos muy asentados en esa subjetividad, en esas máximas de la experiencia de cada juzgador o de su valoración en conciencia, a el establecimiento de reglas que establezcan cuándo es suficiente un conjunto de elementos de juicio y que no dependa entonces de cada persona juzgadora. Ahí se ha empezado a hablar entonces de los estándares de prueba. Los estándares de prueba serían esas reglas que establecen cuándo un conjunto de elementos de juicio se debe considerar suficiente y que no debe depender entonces de lo que considere cada uno de los jueces sobre la suficiencia probatoria. Y entonces eso ha tenido un impacto fuerte, sobre todo en materia penal en nuestros sistemas jurídicos. Desde hace algunos años a la fecha se ha empezado a establecer que el estándar de prueba en materia penal es el más allá de todo razonable. Ese estándar de origen anglosajón ha tenido un desarrollo muy amplio, sobre todo en el sistema estadounidense, ha sido adoptado por incluso la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido que la presunción de inocencia de los ciudadanos solo puede ser derrotada si se presenta un conjunto de pruebas que satisfaga ese estándar de prueba, es decir, que solo podrá ser derrotada esa presunción si los jueces o las juezas no tienen una duda razonable sobre el conjunto probatorio. Esto, sin lugar a dudas, ha sido un cambio cultural en nuestros sistemas, un cambio que nos ha llevado de pasar de exigirle certeza a los jueces, muchas veces esa valoración en conciencia, lo que le decía al juez es usted debe estar 100% seguro, hablando la mayoría de las veces no de una certeza, digamos, objetiva, sino de una certeza muy subjetiva, a veces incluso de una llamada certeza moral. El más allá de todo razonable es un criterio que nos ha permitido girar de la certeza a la posibilidad de tener dudas, es decir, de ya no exigir una certeza. Pero también ha sido un estándar, una regla de suficiencia probatoria ampliamente criticada, porque a final de cuentas, ¿cuándo la duda es razonable? Es la pregunta clave. Uno de los grandes autores en esta materia, Larry Laudan, criticó mucho este supuesto estándar de prueba, diciendo, mira, a final de cuentas, el más allá de todo razonable que han adoptado sistemas incluso internacionales o supranacionales, sigue siendo un estándar subjetivo y un estándar ambiguo, porque no sabemos cuándo es razonable esa duda y se presta para interpretaciones muy diferentes. Y Larry Laudan llegó a concluir entonces que en realidad no estábamos ante un estándar de prueba, porque un estándar de prueba debe ser una regla que establezca muy claramente esa suficiencia probatoria y que uno de los objetivos es, para tener un estándar de prueba adecuado, que no dependa de los estados mentales de los jueces, es decir, de las creencias, de la valoración en conciencia, sino de las características de la prueba, de las cualidades que tiene ese conjunto probatorio.
Hay un debate muy amplio en el sistema estadounidense, lo ha habido desde hace tiempo, porque cuando hablamos de cuándo es suficiente el conjunto de pruebas, algunos autores han interpretado que estamos hablando de probabilidad matemática, como si en el derecho o en el proceso judicial pudiéramos hacer una especie de cuentas, ¿no? ¿Cuántas pruebas, cuántos testigos, cuántos peritos, cuántas pruebas documentales, cuánto porcentaje de probabilidad se exigiría para, por ejemplo, pues declarar probados determinados hechos? Y ha habido en los últimos más de 30 años quizá un consenso muy amplio en que el derecho no funciona matemáticamente, que cuando se habla de la probabilidad no se está hablando ni de una probabilidad estadística ni de una probabilidad matemática, aunque podría haber algunas excepciones. Por ejemplo, se ha explorado la probabilidad estadística en casos de igualdad, por ejemplo, de igualdad de género, en donde muchas veces se utilizan pruebas estadísticas o incluso la hipótesis del caso tiene una naturaleza estadística y por lo tanto es un contexto muy particular en donde sí que operaríamos con cierta base matemática, pero esto es muy excepcional, sumamente excepcional. La regla es que no estamos hablando de probabilidad matemática, sino de probabilidad inductiva en el derecho. Es decir, de una cuestión cualitativa sobre los elementos de juicio y no cuantitativa. Así pues, una de las últimas obras que ha habido en esta materia, estándares de prueba y debido proceso, que es este libro de Jordi Ferrer. En ese libro, Jordi ha sido uno de los autores que ha desarrollado esta concepción sobre los estándares de prueba, dando algunos ejemplos paradigmáticos sobre cómo sería construido un estándar de prueba que no esté basado en la subjetividad de los jueces, sino en las características o las cualidades del conjunto de pruebas. ¿Qué es lo que deberían los jueces valorar en esos conjuntos probatorios para poder declarar probados determinados hechos? Y que esa declaración de hechos probados no nos conduzca nuevamente a ese ámbito de absoluta subjetividad por parte de las personas juzgadoras. Ahora bien, hay también una suerte de consenso en el debate sobre los estándares de prueba respecto de que en diferentes materias, en diferentes jurisdicciones, podemos tener estándares de prueba distintos. Es decir, por ejemplo, no tienen el mismo nivel de gravedad una sanción penal que una sanción civil. Así, el sistema estadounidense tiene exigencias más fuertes cuando se trata de valorar la prueba en el ámbito penal y se habla del más allá de toda razonable, mientras que en el ámbito civil se disminuyen las exigencias probatorias y se habla del más probable, el estándar más probable de que haya sucedido, que se haya pasado determinado tipo de situación. Entonces, también hay un debate muy amplio en materia de estándares de prueba respecto de cuál es ese nivel de suficiencia probatoria en atención al tipo de jurisdicción en el que estamos, al tipo de casos que se están juzgando, etcétera. Incluido en estos últimos tiempos distintos estándares en el mismo ámbito, por ejemplo, en materia penal. En materia penal ha habido una discusión profunda en cuanto a los llamados delitos de género, por ejemplo, entre ellos el feminicidio o los delitos sexuales. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, estamos en escenarios de difícil prueba. Si ponemos unas exigencias muy fuertes, es decir, estándares probatorios tan exigentes como pretende ser el más allá de todo razonable, en ningún caso se podría declarar probados esos hechos porque son circunstancias que se llevan a cabo en la intimidad, que muchas veces la única prueba es el testimonio de quien afirma haber sido víctima versus quien afirma
por ejemplo, que sí hubo relaciones sexuales, pero fueron consentidas, hablando de los delitos de violación o de agresiones sexuales. Y entonces, claro, tienes dos testimonios, o la palabra de uno versus la palabra de otro. En ese conjunto de pruebas tan pobre, si hiciéramos unas exigencias muy elevadas, entonces sería muy complicado declarar por probados esos hechos de forma sistemática y tendríamos mucha impunidad en ese tipo de delitos. De hecho, bueno, hay un debate adicional en este sentido es qué criterios podemos utilizar para poder decidir cuán exigente debe ser un estándar de prueba. Uno de esos criterios podría ser las dificultades probatorias, como en este ejemplo de los delitos sexuales. Ha habido jurisprudencia, casos resueltos en muchos países, en donde se muestra claramente que el nivel de suficiencia exigido por los jueces para ese tipo de casos es inferior al que se exige en otro tipo de delitos, en otro tipo incluso en materia penal. Entonces, para resumir y ya terminar esta parte de mi participación, los estándares de prueba serían reglas de decisión que informan a las personas juzgadoras sobre cuándo debe considerar que un conjunto de elementos de juicio es suficiente para declarar probados determinados hechos. Para establecer ese nivel de suficiencia probatoria hay varios debates sobre cuáles son los criterios que se deben considerar para subir el estándar o reducir el estándar. Uno de esos criterios son las dificultades probatorias que enfrentan los tipos de casos que se presentan en el proceso judicial. Y todo este debate sobre los estándares probatorios ha tenido como objetivo central, digamos, disminuir la subjetividad en el ámbito de las decisiones probatorias por parte de las personas juzgadoras. Es decir, que no quede en manos de cada uno de los jueces y las juezas decidir cuándo el conjunto de pruebas es suficiente, que haya una regla establecida por el propio legislador que informe a los jueces esto. ¿Esto significa suplir a los jueces, eliminar a los jueces? Por supuesto que no. Significa única y sencillamente guiar de manera racional, de manera razonable, este tipo de decisiones fundamentales en los procesos judiciales y que sean acordes a esta garantía del debido proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a mi querida amiga Carmen Vázquez. Como ven, ya escuchamos su excelente exposición, pero vamos a ver qué tiene que decirnos nuestro querido amigo el doctor Jordi Ferrer Beltrán al respecto. Adelante, querido Jordi. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y sobre todo a la escuela del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha sido institucionalmente además siempre una gran amiga, no solo personalmente, tenemos grandes amigos también, sino también institucionalmente y ocasión habitual de mis visitas a México. Así que muy contento de acompañarles. Y evidentemente para hablar de este tema, de estándares de prueba y debido proceso, que es un tema en el cual he estado fuertemente, que ha concentrado fuertemente mis preocupaciones en los últimos años y sigue, porque ahí ahora ando trabajando en la expansión de este libro de pruebas sin convicción, estándares de prueba y debido proceso. Así que ahí sigo pensando. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando en primer lugar del Estado de Derecho. Estamos hablando del Estado de Derecho. Soy consciente que hablar del Estado de Derecho es cada vez más necesario, en algunos lugares cada vez más impopular, y que
y que hay que andar con cuidado, pero sobre todo hay que andar con cuidado porque lo que pensábamos conquistado seguramente no lo está tanto. Aquello que pensábamos que ya eran garantías y ya eran derechos y ya eran estructuras institucionales que en una democracia más o menos consolidada pues estaban a su vez consolidadas y no necesitaban de una lucha específica en su favor, pues en realidad se ha demostrado tristemente que siguen necesitando de una lucha a su favor. Y el devenir de los tiempos, estando en México diría, basta mirar al vecino del norte, pero después de mirar al vecino del norte, mirarse en casa también, pero después de mirarse en casa, México, mirarse en casa en Europa, donde tenemos varios partidos, varios estados gobernados por la ultraderecha, etcétera. Países y situaciones en las cuales se demuestra que lo que estaba conquistado, pues quizás no estaba tan consolidado como pensábamos. Así que les voy a hablar de algo que en parte parecía conquistado, pero solo en parte, porque tampoco es que hubiéramos llegado tan lejos. Desde luego, en el ámbito procesal, el Estado de Derecho tiene un hermano menor, que es el debido proceso. El debido proceso es una parte del Estado de Derecho. Sin debido proceso no hay Estado de Derecho. Es un juego, si tienen en mente estas muñecas rusas, las matrioshkas, que unas están dentro de otras. Bueno, la muñeca más grande es el Estado de Derecho. Y adentro inmediatamente tenemos el debido proceso. Y adentro del debido proceso tenemos otras tantas cosas. Entre otras, creo, el derecho a la defensa. Se trata del derecho a defenderse, a defender las propias alegaciones en un proceso judicial en defensa de los propios derechos. Y ese derecho a la defensa, a pesar de que en muchas constituciones se ha explícitamente reconocido respecto de la defensa en el proceso penal, el derecho a la defensa como parte del debido proceso es algo mucho más amplio. Es el derecho a defenderse en cualquier procedimiento, laboral, civil, contencioso administrativo, electoral, penal. El derecho a defender las propias alegaciones y a defender las propias alegaciones como modo de defender los propios derechos. Y una parte del derecho a la defensa, otra vez una muñeca que está dentro del derecho a la defensa, es el derecho a la prueba. Algunos lo han llamado el derecho a defenderse probando, porque obviamente de nada sirve que a mí me permitan alegar en proceso si no me permiten probar el fundamento fáctico de mis alegaciones, porque entonces, ¿de qué va a servir esa defensa? ¿Qué sentido va a tener si yo no puedo probar el sentido fáctico de mis alegaciones? Entonces necesito el derecho a la prueba. El derecho a la prueba, a su vez, se subdivide, es un derecho multifacético también. Antes hablaba Carmen del derecho al debido proceso como derecho multifacético. El derecho a la prueba también lo es. El derecho a la prueba incluye, y así se ha reconocido tanto nacional como internacionalmente, el derecho a presentar las pruebas que sean relevantes, que sean relevantes para sostener las propias alegaciones. No solo eso, a que éstas sean admitidas al proceso, no solo eso, a que éstas sean practicadas, si son de esos tipos de pruebas que se practican. Y obviamente, un segundo aspecto es a que sean valoradas racionalmente. ¿De qué serviría que me dejen presentar las pruebas que yo dispongo si luego el juez las puede valorar como se le cante? Simplemente sería una valoración arbitraria de un material probatorio presentado por las partes que no habría servido de nada para las partes aportar ese material probatorio, porque después la decisión nada tendría que ver con lo que esas pruebas prueban. Y por último, la última faceta del derecho a la prueba es el derecho a una decisión motivada sobre los hechos. Una decisión motivada sobre los hechos. ¿Por qué necesito una decisión motivada sobre los hechos? Porque la motivación, diría Ferrajoli, es una garantía de segundo orden. Es la única garantía que tengo de que la valoración haya sido racional. La puedo controlar solo a través de la motivación.
Todo esto creo que parecía bastante consolidado. No digo que esté consolidado en la práctica, no digo que siempre se motiven las decisiones, no digo que siempre se motiven bien, no digo que siempre se respete el derecho de defensa, no digo esto, digo al menos que en las declaraciones, en la jurisprudencia sobre estos derechos, estos estaban reconocidos y no era dudoso. Otro problema es en qué consiste la motivación de las decisiones judiciales respecto de los hechos. Y sobre todo, aún más, en qué consiste esa motivación cuando no hablamos de decisiones finales, de sentencias, sino, por ejemplo, de decisiones sobre medidas cautelares, de decisiones preliminares, de decisiones sobre la vinculación a proceso, de decisiones intermedias en el procedimiento. Todas esas decisiones, en todas esas decisiones, en mi opinión, la motivación brilla por su ausencia. Brilla generalmente por su ausencia. Porque los jueces y magistrados, no es una cuestión de México, en toda nuestra región, los jueces y magistrados tienden simplemente a reproducir el íter procesal. Explican en sus decisiones que las partes han presentado estas pruebas, que se han practicado y estos testigos han dicho estas cosas, que los peritos han dicho no sé qué, y de todo lo cual resulta probado tal cosa, sin justificar por qué resulta probado tal cosa y de dónde sale que ese resultado. Y eso es lo que debería motivarse. Por lo tanto, no me cuente el íter procesal, cuénteme la justificación de la decisión, pero la justificación de la decisión no suele estar. Por tanto, más allá de las declaraciones de derechos, en la práctica de cada día, las cosas ya no estaban tan bien. Pero, si vamos a los estándares de prueba, el problema es mayor. Porque, ¿qué debería contener la motivación de una decisión judicial sobre los hechos? Que nos dice que hay elementos suficientes para considerar acreditado un hecho o para considerar probado un hecho. ¿Qué debería contener? En mi opinión, debería contener necesariamente tres pasos, tres elementos. El primero sería una justificación de la valoración individual de la prueba. Esto es, de qué grado de fiabilidad atribuye a cada una de las pruebas presentadas. ¿Por qué estas pruebas son más fiables que estas otras? ¿Por qué esta prueba que se ha presentado no tiene ningún nivel de fiabilidad? No debería haber sido ni admitida, pero al juez de la fase intermedia le colaron el gol. Pero esto no tiene fiabilidad y no amerita, por tanto, que entre en la valoración de conjunto. O esta sí tiene cierta fiabilidad, pero presenta estas o aquellas dudas. Estas cuestiones sobre la valoración individual de la prueba tienen que ver con la fiabilidad de cada una de las pruebas. Y esto debe justificarse. Y en esa justificación no vale que obtuve la convicción por ósmosis porque vi al testigo declarar, sino que habrá que justificar cuáles son las razones que justifican que se le atribuya más o menos fiabilidad al testigo en estas o aquellas afirmaciones, más o menos fiabilidad al perito en estas o aquellas afirmaciones del peritaje, etc. Segundo paso, la valoración de conjunto de la prueba. Una vez hemos valorado individualmente la prueba, ahora necesito valorar la prueba en su conjunto. Y valorar la prueba en su conjunto ya no tiene que ver con la fiabilidad de las pruebas, esto está presupuesto, sino que tiene que ver con cuán acreditada o cuán probable es cada una de las hipótesis sobre los hechos. A la luz de las pruebas presentadas, ¿qué grado de corroboración tiene la hipótesis que dice que esta elección ha sido pervertida mediante corrupción, ha sido pervertida mediante una intervención ilegítima en la campaña electoral, o que este señor ha matado a su mujer, o que esta señora no ha pagado el alquiler en los últimos 4 meses y por tanto tendría razón el propietario del edificio, del departamento, al pedir su desahucio. Todas estas cuestiones tienen que ver con qué grado de corroboración tiene cada una de las hipótesis sobre los hechos. Y esta es una cuestión de valoración de conjunto. Y hasta aquí venían las cosas en nuestra cultura. De la valoración de conjunto se extrae la decisión. Pero como decía bien Carmen anteriormente,
nos hemos dado cuenta progresivamente, algunos todavía no, que las decisiones sobre los hechos no pueden nunca estar fundadas en certezas racionales sobre los hechos. Porque certezas racionales no se pueden alcanzar jamás respecto de ningún hecho del mundo. Jamás. Siempre es posible que hayamos tenido problemas de percepción, siempre es posible que las pruebas científicas que nos han aportado estén basadas en teorías científicas que mañana se descubra que no son tan fiables como se pensaba, siempre es posible que haya una nueva prueba que ahora no tenemos, siempre es posible que haya otras cosas que hagan que esa hipótesis sobre los hechos que estimamos muy corroborada, en realidad sea falsa. Certezas racionales no se pueden alcanzar jamás. Por tanto, lo único que puede fundar un razonamiento probatorio es una estimación probabilística de cuán probable es que la hipótesis de que Pedro ha matado a Juan sea verdadera, a la luz de las pruebas presentadas. Pero si es una cuestión probabilística, si es una cuestión de grado, entonces, ¿cuándo es suficiente la prueba para considerar, o cuándo es suficiente la probabilidad para considerar acreditado ese hecho? Esta cuestión de la suficiencia probatoria debe también justificarse. No basta con la valoración individual y después la valoración de conjunto. Ahora también tenemos que justificar la suficiencia probatoria. Pero ¿cómo hacen ustedes, si son jueces o son juezas, cómo hacen los jueces y las juezas, si ustedes, algunos de ustedes son abogados o abogadas, cómo hacen las personas decisoras para justificar que hay corroboración suficiente si no sabemos cuándo es suficiente? Justifique usted, señora o señora jueza, que hay corroboración suficiente. Ah, vale, ¿y cuándo es suficiente? Ah, no se sabe. Entonces, ¿cómo caramba voy a justificar que es suficiente si no se sabe cuándo es suficiente? Este tercer paso de la motivación resulta totalmente impedido sin estándares de prueba. Así que veníamos muy bien con el debido proceso, veníamos muy bien con el derecho a la defensa y con el derecho a la prueba, pero resulta que no veníamos tan bien del todo, porque nos faltaba una pieza fundamental. Si al final la decisión sobre la suficiencia probatoria es subjetiva, es si al juez le convenció o no le convenció, hemos vuelto al inicio, a la subjetividad. Por tanto, necesitamos estándares de prueba. Pero aquí acaban mis 15 minutos y quedará para la segunda ronda el colofón de lo que les vengo contando. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jordi Ferrer Beltrán la extraordinaria participación. Y bueno, pues efectivamente tendremos una segunda ronda para ver qué nos va a decir Carmen Vázquez respecto de lo que ya ahora nos dijo Jordi Ferrer. Adelante, Carmen. Bueno, quizá solamente para complementar un poco lo que ya Jordi ha ido también desarrollando un poco más. Los dos nos hemos centrado, hemos, digamos, puesto el foco en la decisión final, en la decisión de cuándo se declara aprobado el hecho que decide el caso. No obstante, hay muchas decisiones previas a la decisión final que deben tomar las personas juzgadoras y los estándares de prueba deben regular todas esas otras decisiones. Entonces, se debe pensar en estándares probatorios, no solamente para la decisión final, sino inclusive para todas las decisiones previas. Nuevamente, cuando se habla de estándares de prueba, muchas veces se pone el foco en materia penal porque ejemplifica muchas de las cuestiones que se abordan desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, si nos centramos en esa jurisdicción, por supuesto que en materia penal muchas veces se debate sobre las medidas cautelares, incluso sobre la prisión preventiva. Es una decisión fundamental, es una decisión que puede ser fuertemente violatoria de derechos y garantías y que se sigue decidiendo de forma subjetiva o ahora desafortunadamente en nuestro país cada vez más de manera directa
porque se ha ampliado el catálogo para la oficiosa, ¿no? Para la prisión preventiva oficiosa. También para esas decisiones previas es fundamental el establecimiento de estándares probatorios, que se informe a los jueces sobre ese nivel de suficiencia exigido. No hablamos solamente de la decisión final, sino de todas y cada una de las decisiones judiciales que deberían estar reguladas adecuadamente con esos niveles de suficiencia exigidos. Otro de los aspectos que me parece interesante subrayar a partir de lo que hablaba Jordi es que en la mayoría de los procesos judiciales al menos se están planteando dos hipótesis. No se está hablando de una sola hipótesis. Y cuando está todo ese debate sobre la corroboración de la hipótesis, este es un aspecto clave, es un aspecto fundamental, porque el planteamiento de hipótesis adecuadas es todavía un trabajo que tenemos muy pendiente los juristas. Muchas veces, desafortunadamente, los abogados no saben plantear lo que ahora le llaman muchas veces la teoría del caso o la hipótesis que le hemos llamado de manera más tradicional, atendiendo al conjunto de pruebas que realmente tienen, a ese conjunto de pruebas al que Jordi también se refería, que les permitiría fundar toda su estrategia de defensa. Muchas veces se aluden a pruebas inexistentes, a pruebas que no se tienen, o se hacen consideraciones que no están asentadas en el conjunto probatorio. Entonces es muy relevante que sigamos trabajando sobre el establecimiento de las hipótesis que luego se van a corroborar en sede de valoración probatoria. Algunas veces incluida la investigación adecuada de los hechos para poder trazar esas hipótesis. Y ahí viene también un tema que en estos últimos tiempos ha tenido un impacto muy fuerte en todo el espectro de la valoración probatoria, que son los sesgos cognitivos. Todos los seres humanos somos susceptibles de sufrir sesgos cognitivos. Por supuesto, también las personas juzgadoras. Uno de los sesgos más conocidos es el sesgo de confirmación. Ese sesgo de confirmación se da, por ejemplo, cuando nuestras decisiones, nuestro análisis sobre un conjunto de pruebas no hace más que corroborar lo que creíamos anteriormente o incluso con independencia a las pruebas. Si prestamos atención a este tipo de debilidades que tenemos todas las personas, cobra mucha relevancia nuevamente el planteamiento de hipótesis alternativas, que nos tomemos muy en serio que cuando se trata de valorar las pruebas, estamos planteando hipótesis distintas sobre el caso. Y no estamos o no debemos pensar el caso solo a la luz de una única hipótesis, porque es un contexto ideal para este tipo de problemas o de la presencia de sesgos cognitivos que podrían explicar importantes errores en el razonamiento probatorio y en particular errores en la valoración de las pruebas. Estos dos puntos eran los que me interesaba recalcar a partir de lo dicho por Jordi. Muchas gracias. Gracias, querida Carmen. Y bueno, pues ahora le vamos a pedir a Jordi que tome el uso de la voz, por favor. Efectivamente, para las decisiones preliminares, es decir, cualquier decisión que no es última, que no es en sentencia, en el proceso judicial las cosas están todavía peor que en las decisiones últimas. Hay muchos menos controles y mucha menos también doctrina respecto de cómo deberían ser esas decisiones. Y esto nos lleva a muchísimos problemas, muchas confusiones y también, creo, muchas violaciones de derechos. Carmen se refería hace un momento a la prisión preventiva. Bueno, en México tienen ustedes la prisión preventiva oficiosa, una institución que me parece perversa directamente.
pero en estos últimos tiempos, ahora es seguramente un debate que ha quedado sepultado por el debate de la reforma judicial, pero en estos últimos tiempos se debatió mucho sobre la prisión preventiva oficiosa a raíz también de las decisiones de la Corte Interamericana. Las decisiones de la Corte Interamericana en materia de prisión preventiva son una fantástica postal para colgar en una pared y no mirarla nunca, porque se cubre de gloria, diciendo la prisión preventiva debe ser excepcional, la prisión preventiva debe ser de última ratio, la prisión... Perfecto, oiga, pero vaya usted y mire su región. Tengo el 40% de presos en prisión preventiva en México. Tengo el 60% de presos en prisión preventiva en El Salvador. Tengo el 50% de presos en prisión preventiva en Bolivia. Tengo el 45% de presos en prisión preventiva en Argentina. Si esto es excepcionalidad de la institución, pues perdónenme, pero es para echarse a reír o a llorar. Lo que muestra también que el problema no es la prisión preventiva oficiosa, porque las cifras mexicanas no divergen tanto de las cifras del resto de la región, con la excepción de Chile, Uruguay y Costa Rica. Pero en el resto de la región no divergen tanto. El problema no es la prisión preventiva oficiosa, el problema es que una prisión preventiva no se le niega a nadie. El problema es que si el fiscal pide la prisión preventiva se concede siempre, aunque se llame justificada. Y se concede siempre porque ni siquiera sabemos cuándo hay motivos bastantes para considerar que esa persona puede haber cometido el delito, o cuándo hay prueba suficiente para considerar que hay un riesgo procesal. Básicamente se hace así, y a ver por dónde sopla el viento. Y suele soplar siempre del mismo lado. Y se va a la cárcel. Y después de irse a la cárcel se cierra con llave y se tira la llave y nunca se revisa la decisión. Entonces, el problema es, ni siquiera sabemos cómo justificar una prisión preventiva justificada, porque no sabemos cuándo es suficiente la prueba para considerar que se ha podido cometer el delito y que lo ha cometido la persona vinculada al proceso, o, adicionalmente a eso, que hay un riesgo procesal. Y si no sabemos eso, tampoco la podemos justificar. Pero si dejamos la prisión preventiva al margen, nos damos cuenta en estos últimos años, yo diría quizás 5, 6, 7 años, que en la jurisprudencia de muchísimos de los países de nuestro entorno cultural, de pronto se empieza a hablar de estándares de prueba, aparece la locución. Y esto ya a uno que se ha dedicado al tema de los estándares de prueba, pues le pone un poco feliz. Pero otra vez temo que estemos como en la postal pues, para no mirarla, porque usamos la locución, pero ¿de verdad sabemos cuál es el estándar de prueba? ¿O estamos usando la locución como el interés superior del menor que nadie sabe en qué consiste? Como la perspectiva de género, que es una etiqueta que parece que poniéndola en la sentencia ya ha tenido perspectiva de género, aunque no sepamos en qué consiste. Y así sucesivamente. La sana crítica, decimos, valoramos la prueba con sana crítica, nadie sabe lo que es. La sana crítica, pero ponemos la etiqueta y ya nos hemos quedado felices, porque ya somos modernos. Y me temo que con estándares de prueba pasa algo parecido, porque el asunto no es solo decir que el estándar de prueba debe ser, como se dice, por ejemplo, en muchas decisiones, para determinadas cuestiones el estándar de prueba debe ser flexible. ¿Qué querrán decir con flexible? Así como un chicle. Claro, si es eso, es todo lo contrario a un estándar de prueba. Quiere decir que para este caso los tiro para acá y para otro caso los tiro para allá. Esto es cualquier cosa menos un estándar de prueba, es decir, un umbral de suficiencia probatoria que sea cognoscible anticipadamente y que nos dé garantías. A veces lo que quieren decir con flexible es que sea un estándar de prueba más bajo, menos exigente. Perfecto, ¿pero cuál? ¿Pero cuál? Discusión en México sobre la vinculación a proceso. Está lleno de sentencias de tribunales de circuito diciendo para la vinculación a proceso el estándar de prueba es un estándar débil. Otros dicen flexible, otros dicen mínimo.
¿Y cuál? Porque si usted no me concreta, eso son solo palabras, palabras vacías. Y para concretar tenemos que dar un paso más, no solo es usar las etiquetas. O lo mismo en sentido contrario, para anular una elección necesito un estándar reforzado. Ah, ¿y cuál? ¿Qué es un estándar reforzado? Exactamente, ¿cuál es el umbral de suficiencia probatoria para eso? Si no sé eso, otra vez tengo palabras vacías. Entonces necesitamos, como cultura jurídica, dar ese paso subsiguiente de empezar a diseñar estándares de prueba, lo que quiere decir determinar cuál es el umbral de suficiencia probatoria que rige para cada tipo de decisión, más exigente, menos exigente. Esto supone tomar decisiones políticas, porque siempre es una decisión política decidir si voy a exigir más o exigir menos, porque va a beneficiar a unos o a otros. Va a aumentar el riesgo de error hacia un lado o hacia el otro. Por tanto, sería bueno, si es una decisión política, en mi opinión, que la decisión sobre los estándares de prueba tomaran los legisladores. Pero como ya vemos cómo los legisladores hacen las cosas, y sobre todo, en muchos casos directamente no las hacen, pues cuando no las hacen, como es imperativo conocer los estándares de prueba para poder tener una motivación de las decisiones, no queda otra que lo hagan los tribunales. Pero ese es un trabajo para el cual están llamadas, sobre todo las altas cortes. Y otra vez aquí, desgraciadamente, las altas cortes parecen estar necesitadas de una defensa colectiva, pero sobre todo parecen estar necesitadas de contar con los más altos juristas del país, lo que no siempre pasa. Y me temo que en México pasará cada vez menos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jordi Ferrer Beltrán esta participación. No sé si alguien quiera decir algo final o abrimos un periodo de preguntas y respuestas. Entonces vamos a preguntar si alguien tiene algún cuestionamiento que hacer aquí al doctor Ferrer y a Carmen Vázquez. Allá tenemos dos, nos tengamos un micro, porfa. Hola, buenas tardes, doctores. Primero, felicitarles, muy interesante la exposición, sumamente pertinente también, considero. Y tomando como base parte de los comentarios que realizaron, estaba pensando en la siguiente cuestión. Creo que no es ajeno la reforma publicada el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, que plantea diversas modificaciones al sistema de justicia en México. Uno de los aspectos más importantes es la modificación del artículo 17 constitucional que establece para las personas juzgadoras la obligación o un plazo de 6 meses para resolver diferentes asuntos dependiendo la cuantía y la materia de la controversia. En ese sentido, me surge una pregunta y es, ¿cómo se relaciona y de qué forma incide el elemento temporal concretado en el principio de inmediatez con los aspectos generales de la valoración de la prueba, ¿no? Esto, claro, considerando que al establecer un plazo para que las personas juzgadoras resuelvan una controversia, también considero, ¿no? Me gustaría saber su punto de vista, que se incide de alguna forma también en la forma en la que deben valorar. O sea, yo creo que el aspecto temporal es incluso una presión de algún tipo, ¿no? En este caso una obligación constitucional, pero también es una presión de algún tipo en la forma en la que se lleva a cabo la valoración de la prueba. Gracias. Muchas gracias, es una gran pregunta. Creo que vale la pena plantear previamente el contexto en México en este punto de los plazos procesales. A México desde hace mucho tiempo que le faltan personas juzgadoras. Tenemos una media bajísima a diferencia del resto de Latinoamérica. Ya ni siquiera hay que compararse con otros países, con países europeos o Estados Unidos. En la propia región latinoamericana, México está muy por debajo de la media.
4, y tantos jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media está sobre 16 personas juzgadoras en la región. Entonces, con tan pocos jueces que tenemos, ¿cómo les vamos a obligar a cumplir estos plazos? Me parece que una justicia retardada es justicia denegada. En eso estamos absolutamente de acuerdo, que el término de los plazos es un tema muy relevante, pero para lograr esto no basta con reformar la Constitución. A veces necesitamos reformar el propio sistema jurídico, por ejemplo, complementando con los jueces, con una cantidad de jueces suficientes para que resuelvan en un tiempo razonable. Entonces, el primer punto es que en México nos faltan jueces y que esa reforma a los plazos no va a ser más que agravar la situación laboral ya complicada de las personas juzgadoras. La segunda cuestión tiene que ver con esto de los sesgos cognitivos que yo mencionaba. México no es el único país que ha establecido plazos. Tampoco, por ejemplo, Chile ha establecido no necesariamente plazos, pero sí la obligación de que, por ejemplo, los jueces, cuando se termina el juicio oral, los jueces tienen que dictar de viva voz su decisión. Después le dan un plazo para escribir la sentencia, pero en ese momento tienen que dictar la decisión. ¿Qué es lo que la investigación empírica ha mostrado en esa realidad jurisdiccional? Que los jueces cometen muchos errores, sobre todo en casos complejos que deberían llevar a que la persona juzgadora se tome un tiempo prudente para razonar sobre las pruebas, para pensar adecuadamente, incluso para alejarse de las emociones que un caso fuerte le pudo haber causado, el impacto que puede haber tenido, etcétera, pues no lo tienen. Y hay varios casos de personas juzgadoras que han dicho explícitamente, mira, por ejemplo, yo condené, cuando me puse a escribir la sentencia me di cuenta que era un error y que tenía que absolver, pero ya no puedo cambiar la decisión. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Y se presentan muchos dilemas para la persona juzgadora, ¿no? Entonces, ya tenemos experiencias en donde esos plazos presentan unos problemas importantes. Hay que tener cuidado con cómo se llevan a cabo todas estas cuestiones. Usted decía algo muy importante, y esto cómo va a impactar, cómo debería impactar en el ámbito probatorio. Yo diría que lo más importante deberían ser los filtros que deben pasar los casos para llegar, por ejemplo, hasta los juicios orales. Antes de llegar a un juicio oral, el caso tiene que pasar previamente por diferentes facetas. No todos los casos tienen que llegar hasta los juicios orales, se van depurando, se van filtrando. Si los casos complejos llegan, digamos, sin estar bien delimitados al debate en juicio oral, al debate de los diferentes jueces, quizá ningún plazo va a ser razonable. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Trabajar en la parte previa para poder filtrar, para poder organizar de la mejor manera los casos que luego van a ser debatidos ante los jueces. Para mí esta es la mayor implicación en la dinámica probatoria de los plazos establecidos por la reforma como ejemplo. Para añadir algo a esto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carmen, pero añadiría solo lo siguiente. Miren, la reforma se ha quedado corta. Mi opinión se ha quedado corta. Si la preocupación son los plazos, si la preocupación es la corrupción, si la preocupación es algunas de las cosas que se dijeron, era mucho más fácil. Era mucho más fácil. Se hace un programa informático que me saque peras, manzanas y como el jackpot, y si salen 3 peras ganó el demandante, y si salen 3 manzanas ganó el demandado. Hemos terminado, es rapidísimo, barato e imparcial. Y si el trasto no está trucado, tampoco habrá corrupción. Fantástico, hemos terminado y no necesito ni armar unas elecciones para seleccionar jueces.
Hemos terminado rapidísimo. Si queremos eso, es mucho más fácil de hacer y mucho más barato. Se lo propongo enseguida a los constituyentes mexicanos. Pero si lo que queremos, en cambio, es justicia, lo que quiere decir tomar decisiones condenando a quien ha cometido los hechos por el que está siendo juzgado, no condenando a quien no los ha cometido, anulando las elecciones que hay que anular, no anulando las que no hay que anular, etcétera, etcétera, entonces hay que tener conocimientos, hay que saber derecho y hay que tener también tener conocimientos en razonamiento probatorio. Pero no solo eso, también hay que tener tiempo. También hay que tener tiempo para poder tomar las decisiones. Y esto quiere decir también que los tribunales no tienen que estar saturados, porque cuando los tenemos saturados no tienen tiempo. Miren, hace poco tiempo terminé un dictamen, un informe que me solicitaron para un caso complejo en Perú. Hice solo el análisis probatorio de ese caso. Me llevó más de un mes de trabajo hacer ese análisis. ¿Alguien podría pensar que el juez del caso le va a poder dedicar a ese solo caso más de un mes de trabajo para analizar eso? Evidentemente no. Entonces, ¿cómo va a decidir? Por intuición, según se le cante. Tengo varias opciones, cada vez peor una de la otra. Si no damos el tiempo para tomar las decisiones y no ponemos los recursos humanos y materiales para que se puedan tomar las decisiones, podemos hacer todos los brindis al sol que quieran. Hágase en 6 meses, ¿por qué no dicen en 4 días? Hágase. Y si lo quieren en 5 minutos, el jackpot. Entonces pero si no quieren eso, entonces necesito formación, tiempo y recursos. Pero también formación, lo que un sistema de elección no me va a dar, porque no me va a garantizar la formación de las personas que están. Entonces, evidentemente todo esto tiene un impacto también ahí, por supuesto, y desgraciadamente no en la buena línea. Bueno, pues muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, y le vamos a pedir a nuestro querido doctor Agustín Millán Gómez que, por favor, pase a entregar los reconocimientos y un fuerte aplauso a nuestros panelistas, por favor. Muchas gracias.